Y estamos en vivo. Hola amigos de Radio El Pueblo de Colina. Estamos en vivo hoy para un nuevo capítulo de este programa Pensar lo Normal, que hemos estado haciendo los días martes y jueves a las 22 horas, en donde hemos estado hablando de diferentes temas con profesores, con invitados de distintas áreas y de distintas edades, para hablar de algunos temas muy interesantes, muy importantes dentro del área de la ciencia, la tecnología, la filosofía, la educación. Y hoy tenemos un gran invitado. Se trata de Pedro Núñez, de 15 años, un aficionado a la astronomía y un apasionado por los temas espaciales y la tecnología. Hola Pedro, bienvenido. Hola, un gusto, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo has estado? Bastante bien, por cierto, dentro de lo que todo este tiempo incluye. Genial. Cuéntanos Pedro, eres parte de una agrupación de divulgación de astronomía aficionada, que es Astronomía San Fernando. Cuéntanos un poco de dónde nace Astronomía San Fernando y cómo es tu relación con estas actividades. Bien, lo que dentro de la gastronomía de San Fernando respecta, nosotros conocimos la agrupación en lo que fue 2018, poco después de su fundación, cuando yo, para el año anterior, 2017, si no me equivoco, en lo que fueron fechas navideñas, recibí lo que fue un telescopio bastante básico, marca Soligor, de tipo refractor, el cual en un principio venía con todos los accesorios necesarios y todas las herramientas para observar, el cual más que nada por su tamaño y otras limitaciones es especial para lo que es observación lunar y a lo mejor algunos tipos de estrellas cercanos. Lo que sí tenía un accesorio que es el Barlow, que se llama, que es uno que sirve para ampliación, pero nosotros el error que cometíamos era buscar objetos con él. Entonces, al no darnos cuenta de esto, fuimos a lo que es Machalí, porque yo soy de Rancagua, que había una feria científica y justo allí estaba una agrupación que era Astronomía San Fernando. Entonces fuimos allá a conocer, al mismo tiempo a ver todas las actividades y aprovechamos de conversar con ellos para que nos mostraran el telescopio, qué sé yo. Y Bastante amable, por cierto. cuéntanos por qué con este Barlow no podíamos ver. ¿Te acercabas Bueno, demasiado? ¿Qué es lo que pasaba? en parte sí, porque lo que ocurre, perdón, es que el Barlow como tal, en un telescopio, lo que hace es que amplía la imagen por un factor ya sea de 2 de 3 5 etcétera, pero junto con esta ampliación reduce la nitidez y el brillo. Entonces, por ejemplo, al verse más cerca, pero menos nítido y más oscuro, cuesta enfocar el objeto. Entonces, con ellos estuvimos hablando sobre eso, nos enseñaron lo que son los tipos de accesorios que traía, los tipos de oculares, etcétera, cómo usarlo. Y ahí justo en esa ocasión también nos invitaron a acompañarle en una salida que tenían en unas pocas semanas, dentro de esa instancia, con ellos. Entonces fuimos, vimos que tenían bastante equipo, bastante amable, dedicado a la educación, y decidimos integrarnos dentro del grupo como tal, como miembros, socios. Después empezamos a asistirlo en actividades, adquirir nuestros propios telescopios más potentes, y ahí hemos estado ayudando a lo que es la difusión de la ciencia en una forma de organización, que es Astronomía San Fernando, totalmente sin fines de lucro, y que al mismo tiempo recorremos tanto la región como el resto del país. Destacamos porque cualquier agrupación que nos llame, o municipalidad, o evento, etcétera, nosotros vamos a asistir con equipo y probablemente con algún tipo de taller o charla para ayudar a lo que es la difusión y divulgación entre la gente de todo lo que es ciencia, en especial la astronomía. Genial, Pedro. Y cuéntanos, yo sé que tú has tenido más acercamiento con lo que es los temas de la ingeniería aeroespacial. He escuchado un par de Sí, veces una charla muy interesante que tú entregas acerca de esto. Y cuéntanos cómo fuiste descubriendo la ingeniería aeroespacial y cuáles fueron las cosas que más te interesaron al principio. claro. Bueno, en ese ámbito, lo que es el descubrimiento dentro de la ingeniería aeroespacial, dentro de lo que a mí cabe, para empezar, como anécdota, por ejemplo, hace hartos años atrás, cuando iba como en tercero o cuarto, si me equivoco, una vez fui al CRA, a la biblioteca, a revisar un atlas, y resulta que, más que nada, ser de geografía, pasando más que nada lo que es nacional, en la introducción lo que es global, y antes de eso, cómo es la Tierra como planeta y el sistema solar. Y eso me llamó bastante la atención porque eran temas que no conocía mucho en esos tiempos. Y ahí empecé a investigar lo que era, por ejemplo, lo que son cuerpos planetarios. Y después me puse a ver lo que es cómo se exploran.
más que nada alrededor de la Tierra, que es lo que me interesa en esos momentos. Bueno, aparte que ya en esa época me interesaba bastante lo que es la aviación, ya que, por ejemplo, siempre que a veces veía en televisión o qué sé yo, cuando mostraban temas de vuelo o lo que son los paramilitares, las divisiones aéreas, qué sé yo, me interesó bastante. Empecé a investigar en esos años como cuando lleva como en 2015, si no me equivoco. Y ahí, junto con lo que son mis padres, encontramos lo que es la carrera en sí de ingeniería aeroespacial, que es la ciencia que se dedica a ensamblar aeronaves y artefactos espaciales, diseñarlos y probarlos con fines de científica, exploración, defensa, etcétera. Entonces, por ejemplo, empecé a investigar primero lo que son a nivel histórico, que es lo que me interesa y así desarrollo hasta ahora. Con eso que he hecho mis charlas también. Por ejemplo, Genial. dentro de Y lo que ha sido ¿Mm? ¿Sí? a propósito de lo que tú dices de explorar los planetas ya más de cerca, ¿Mm? es verdad que en distintos planetas o en casi todos los planetas de nuestro sistema solar hay distintos satélites que nos entregan datos muy precisos de ellos. Sí, ¿Qué nos puede decir de esos satélites? bien, en ese caso, bueno, voy a hacer como un resumen general, empezando desde lo que es la Tierra en sí. Todo esto empieza ya con la carrera espacial en el ámbito de la Guerra Fría, que fue el punto histórico que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial y terminó con la caída de la Unión Soviética, o sea, desde 1945 a 1991. Fue básicamente la competencia entre términos de poder político y económico, armamentístico y tecnológico, entre las dos superpotencias más grandes que habían en la época, que era la Unión Soviética, que incluía Rusia y distintas repúblicas de alrededores, y Estados Unidos. Y esto en el desarrollo armamentista empezaron a desarrollar lo que se llama misiles intercontinentales, que esos son básicamente cohetes que pueden llegar a carga de explosivos de alto calibre. Pero en ese desarrollo se decidió también, en especial del lado de vista de los soviéticos, porque ellos tenían, antes, en lo que antes era el Imperio Ruso, había nacido Konstantin Tsiolkovsky, que era un científico, un físico, que se dedicó a hacer todo lo que es cálculo y teoría sobre cómo podrían ser viajes espaciales. En base a eso y otras informaciones recopiladas por científicos propios y otros que habían logrado contratar, empezaron a hacer todo lo que es desarrollo de energía, primero de cohetes en forma de misiles simples y después en forma de cohetes serios para salir a órbita y más allá. El primer satélite artificial como tal se lanzó desde la Unión Soviética, el famosísimo Sputnik 1, literalmente satélite 1, el cual era básicamente uno para probar comunicación de radio, que fue lanzado en un cohete R7, en el 57, como dije. Entonces, una vez salió, empezó a orbitar la Tierra, qué sé yo. A los pocos años después se lanzó a la misión soviética también Luna 1, que fue la primera nave en salir de órbita terrestre hacia la Luna. Esa terminó pasando de largo porque no está diseñada para orbitar. De ahí la Luna 2, que fue la siguiente, fue el primero en tener contacto de la superficie de la Luna. Básicamente la primera en estrellarse. De ahí fueron varias, si no de unas pocas más, después se logró orbitar la Luna, que Entonces, eso ya es un avance. entonces el primer cohete que se envió a la Luna se estrelló con ella. Sí, más que nada la sonda, porque el cohete como tal es el vehículo que se encarga de sacarlo de la Tierra, en especial de la atmósfera. Y el cohete después Ya. vuelve hacia la Tierra por la trayectoria. Lo que sale después la carga, ya sea un Como satélite o vimos sonda como tal. Claro. como vimos hace algunas semanas con el Falcon 9 Sí, el ensamblado con Falcon el Crew 9. Dragon. Sí, en este Claro. caso es el lanzador, que es el Falcon 9, que tiene dos etapas. La primera, que es lo que los saca de la atmósfera y después aterriza, ese modelo por lo menos. Y la etapa 2, que es la que los lleva a órbita y después la carga en sí es la cápsula que es la Crew Dragon. Y esa después se con la estación. Lo mismo con otros. Ya después, por ejemplo, empezaron a hacer misiones a lo que es más allá de la Tierra en ese caso. Por ejemplo, primero se hizo una que fue de órbita heliocéntrica, se llama, que son las que quedan en órbita alrededor del Sol, como que fueran objetos propios del sistema solar. De ahí se hicieron programas de diversos tipos. Por ejemplo, lo que es hacia el interior, hacia los que están más cerca del Sol, que son Mercurio y Venus. Por ejemplo, la Unión Soviética hizo las primeras misiones de aterrizaje a Venus. Estados Unidos envió las primeras misiones de sobrevuelo y órbita también a Venus y Mercurio, que eran principalmente las sondas Mariner, las primeras, porque después se dedicaron a explorar Marte. O sea, esas llegaban a la órbita de esos planetas,
hacían un sobrevuelo para sacar la mayoría de datos que podían, ya sea de superficie, campo magnético, todo lo que podían averiguar, y después salían en órbita alrededor del Sol. Después lo que hizo la Unión Soviética fue mandar que orbitaran por lo menos a Venus, porque a Mercurio no mandaron, y después que aterrizaran ahí, con todos los problemas que hay en Venus, porque tiene una presión atmosférica de 90 veces más densa que la terrestre, pues no cualquier cosa que entra se puede aplastar por la presión. Temperaturas 480 grados, día y noche, por la actividad volcánica, efecto invernadero que tiene y otro. Lluvias de ácido sulfúrico por composiciones de la atmósfera. Así que haber aterrizado ahí era un milagro básicamente. Una vez pasaba eso, tomaban todas las agonías y en como 2 semanas ya se echaba a perder la sonda al tiro. De ahí lo que sería la exploración de Marte. Por ejemplo, que esa es donde más hay satélite actualmente y con el paso del tiempo han habido para lo que es buscar información. Porque Marte tiene características similares a la Tierra, aunque en eso el más parecido es Venus, pero como Venus es tan hostil, no se puede ir a explorar directamente allá. Entonces se elige Marte, que es el uno que también es cercano y es mucho más fácil e interesante por las distintas características. Entonces, al principio, como tal, se empezaron a enviar las misiones sobre vuelo, que lo que hacían era salir de la Tierra, hacer un vuelo a través del sistema solar, llegar al planeta y pasar solamente, registrando datos. De ahí se hicieron misiones que orbitaban directamente el planeta. Ahí se pueden nombrar varios ejemplos. Y en el año 97 se envió el primer rover, que son de estos vehículos que existen hoy en día, que son controlados a distancia, robóticos, que sirven para explorar la superficie. El primer aterrizaje en Marte, eso sí, bueno, había varios, pero entre los que son históricos están, por ejemplo, la Mars 3, que es una sonda soviética, y en especial las plataformas Viking 1 y 2 de Estados Unidos, que eh, tuvieron corto plazo de tiempo entre sí. Por ejemplo, la Mars 3 alcanzó a llegar a la superficie, pero se cortó la comunicación, por ende no resultó muy bien. Y después las Viking, que llegaron poco tiempo después, que eran plataformas científicas completas que llegaban a la superficie, se posaban allá y empezaban a tomar muestras, tomar fotos en color alta resolución para los estándares de la época alrededor de Marte, que se iban de ellos, y con los orbitadores que enviaban los datos a la Tierra. Entonces sí, se exploraba bastante. De ahí ya, ahí como termina lo que son las líneas de los planetas rocosos, se llaman, que son los sólidos, como la Tierra. De ahí está lo que es el cinturón de asteroides del sistema solar, que es una zona llena de restos de formación planetaria, ya sean distintos tipos de hielo, roca que alrededor, y hay un planeta enano ahí que se llama Ceres. Ese hasta el año pasado, si no me equivoco, estuvo la sonda Dawn, que estuvo ahí revisando en el cinturón como el planeta enano Ceres, que es el más cercano a nosotros dentro del planeta enano. De ahí para allá están los gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Esa es otra de mis charlas que hago yo, que es el exploración del sistema solar exterior. Para Júpiter, más que nada se ha usado lo que es sobrevuelo por el tamaño y las complicaciones como radiación. Han habido dos orbitadores hasta ahora. La misión Galileo, que estuvo desde el 98, si no me equivoco, hasta como 2003, la cual se dedicó a investigar el planeta Júpiter y su complejo sistema de lunas, que abarcan más de 70, como 79, si no me equivoco, hasta ahora, se han descubierto. Más que nada las que eran esféricas, que son las lunas Galileas, que son 4. Y ese tiró una sonda en la atmósfera de ese planeta, Júpiter, que cayó por 58 minutos, que es una eternidad dentro de lo que eso abarca, porque lo que tiene Júpiter es que tiene una atmósfera muy gruesa, y eso significa que tiene mucha actividad dentro como tormentas y al mismo tiempo más profundo, más temperatura, más presión. Entonces fue bonito haber logrado enviar una sonda tan profunda entre ese planeta. De ahí lo que tenemos ahora, que es la sonda Juno, que está actualmente allá. Se va a mantener hasta julio de 2022, si no me equivoco, que está haciendo más que nada la cilia atmosférica. Sí. De ahí Saturno, que es el segundo gigante que se hace en distancia al Sol. Hasta ese han habido misiones sobre vuelo y un orbitador, que fue la misión Cassini, que estuvo 13 años allá. Esa la sacaron de órbita en 2013, pero esa tuvo toda una serie de análisis por años muy buenos de Saturno y sus lunas. Y ese tiró la famosa sonda Huygens, la luna Titán de Saturno, que esa tiene una atmósfera similar en lo que es espesor en la Tierra, a densidad, aunque esa es más que nada de metano y otros, más bien de dióxido de carbono y tipos como metano y etano. Y esa es una luna que, aparte de ser sólida, tiene líquido en su superficie, que en este caso no es agua, sino es metano líquido,
que está como a menos 230 grados, pero aún así líquido en una luna y con atmósfera es bastante increíble, por cierto. Mucho Y más que el mira, un sistema día solar, recibíamos un día que también hablábamos de Titán aquí, claro. recibíamos una pregunta y quisiera hacértela a ti también. Si es ¿Sí? que allá tenemos otro tipo de gas líquido, como acá tenemos el agua, que es hidrógeno y Claro. oxígeno, ¿podrían haber microorganismos o organismos más complejos que pudiesen vivir en esas condiciones? Puede que sí, y no solo allá, sino que en distintas partes del sistema solar, porque resulta que los humanos lo que tenemos como concepto de búsqueda de vida, lo que pasa es que nosotros lo vemos de una manera muy específica, porque lo que hacemos como especie, usamos vida como la conocemos, de la forma con los elementos y otros que se han formado sobre la Tierra, pero eso no significa que pueda haber, porque nosotros somos forma de vida basada en carbono, pero eso no indica que a lo mejor no hayan formas de vida cuyas células y moléculas estén formadas a otros elementos. Como bien podría pasar, por ejemplo, por ejemplo, lo que es más cerca en Venus, que anteriormente se teoriza poder tener océano, o Marte, que se sabe que los tuvo, y más encima tuvieron atmósfera y condiciones similares a la Tierra hace miles de años atrás, millones en todo caso. Entonces, esos pueden haber tenido vida. Marte, por las condiciones, no puede sostenerla como según parece, pero pueden haber restos microscópicos, por lo menos, de vida. Y por eso es que se están enviando tantos rovers, en especial en que va a salir dentro de este año, para buscar esos restos que pueden haber dejado de vida. Dentro de lo que son las lunas, por ejemplo, más que no en planetas gaseosos como Júpiter, Saturno, más que nada, está en Júpiter una que se llama Europa, que está toda su superficie cubierta por una capa gruesa de hielo. Pero ese hielo tiene distintas marcas de tono más café, lo cual indica que primero el hielo, por la tonalidad y análisis hecho desde fuera, es hielo de agua. Y las partes de café son salinización. Por ende es como que fuera el mar de la Tierra pero congelado. Y esa tiene criovolcanes que se llaman. Que son géiseres pero que tiran hielo y líquido congelado hacia el espacio. Entonces se teoriza que por eso abajo debiera haber un océano en estado líquido, que se puede En mantener a Europa. temperatura apta, sí, en la luna de Júpiter, Europa, y eso tiene condiciones que se pueden mantener aptas para vida por volcanismo subacuático que puede haber, o por lo que son los movimientos por las órbitas alrededor de Júpiter. Lo mismo pasa en la luna Encelado de Saturno, que es muy parecida, y esa, por ejemplo, cuando estaba la sonda Cassini, hizo un sobrevuelo en un momento justo cuando estaban lanzando material los geysers y alcanzaron a pillar algunos elementos que sirven para formar vida aquí dentro de lo que es la Tierra, por lo menos. Entonces, eso Y en ya es un estas, indicativo bastante fuerte. y en estas lunas, Pedro, ¿se podrían enviar rovers como en los planetas rocosos más cercanos? Bueno, sí, ese es el objetivo, porque por ejemplo para 2026, como hablamos en Titán en delante, se quiere enviar una sonda, un dron básicamente, pero que se llama Dragonfly, que va a ser que va a aterrizar allá en Titán, va a soltar lo que es el dron en sí, y ese va a recorrer por distintos puntos de la Luna buscando viendo con las características, posiblemente buscando vida. Lo mismo se podría aplicar a otras lunas, más que nada para plataformas de aterrizaje, que es un tipo de rover. El problema, por ejemplo, es que por, por increíble que sea la cantidad de controles que se hacen antes del lanzamiento, nunca hay seguridad completa de que la sonda va a salir limpia de la Tierra hacia el espacio. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se han hecho experimentos que a propósito han llevado microorganismos o que accidentalmente se han encontrado microorganismos de la Tierra llevados por sonda. Es como una de las misiones Apolo que fueron a hacer alunizaje con personas, recuperaron una sonda que había mandado a Estados Unidos pocos años antes y encontraron que había microorganismos vivos sobre la sonda, pero esas eran propias de la Tierra y habían sido llevadas por la sonda. Entonces, por ejemplo, las que orbitan planetas gaseosos como la Juno o Cassini se sacan a la atmósfera del planeta para que cuando se le cae el combustible y dejen de funcionar, no chocan contra una de esas lunas y las contaminan. Ese es el riesgo que como pueden tener vida y no sabemos si la de la Tierra les va a ser hostil si es que llegase, ¿quién te dice que a lo mejor una célula de la Tierra puede llegar y contaminar e incluso extinguir todo eso? Ese es el peligro que hay. Wow. Pero tomando en cuenta cómo pueden ser los controles, podría existir la posibilidad. Genial. Y Pedro, en ese Ujú. sentido, el cinturón de asteroides que tú no mencionas, ¿genera un problema para buscar la exploración de estos planetas gaseosos?
En parte, bueno, 50-50, sí y no. Porque, bueno, es común que lo que son ciencia ficción y cosas, siempre se muestran cinturones de asteroides, se muestran pero repletos con hordas y hordas de resto, como casi apilados, pero en realidad no es tan así porque en el cinturón de, perdón, en el sistema solar hay dos cinturones grandes de asteroides, que son el central, que se llama cinturón de asteroides como tal, el de afuera, que es el de Kuiper, donde está alrededor Plutón y algunos otros. Ya, pues en ese caso, bueno, o sea, sí, tienen múltiples objetos de distintos tamaños, distintas composiciones, pero no es que estén tan juntos, ¿no? Y aparte la sonda, con los instrumentos que eran, ya sean cámaras o detectores de plasma o de frecuencias desde radio, qué sé yo, pueden por lo general identificar objetos que se acerquen y pueden con los sistemas que traen de navegación evitarlo. No, y por lo general se usan trayectorias que no pasen por muchos sitios de riesgo. Voy a hacer una Genial. pequeña interrupción aquí porque hay una pregunta activa en el chat que preguntan Mónica Monreal, sobre si existe en la actualidad contacto con la sonda Voyager, que es el sistema solar. La respuesta es sí, que las sondas Voyager que despegaron en el 77 fueron dos. Esas viajaron a lo que son los planetas gaseosos, que justo están alineados en esa época. La primera viajó a Júpiter y Saturno y sus lunas, pasó por Titán, como mencionamos, y se le puso una trayectoria para que saliera de forma vertical el sistema solar. Y esa es la que más lejos ha ido de todas las sondas humanas hasta ahora. Y aún se tiene contacto hasta el momento. Lo que sí se puede recibir muy poca información porque, número uno, la distancia es tal y lo otro son los sistemas de comunicación de las sondas, que no están diseñados para enviar como tanta capacidad de información y lo que es la red de comunicaciones hacia el espacio exterior que tiene la Tierra. Son una serie de antenas en distintos puntos entre continentes, tiene que estar rotando y esa antena para que apunte hacia donde está la sonda, igual es complicado. La Voyager 2, que está de camino a salir del sistema solar también, se mantiene contacto, pero el problema es que esas sondas, como fueron lanzadas en los 70, tienen un generador de combustible basado en energía nuclear, y se tiene una carga tal de combustible, esa por el paso del tiempo, se calcula que dentro de esta década se debería ya acabar, entonces podría cortar la comunicación en cualquier momento. Así que por eso se tiene como un recurso valioso ahorrarla. Por ejemplo, desde los 90, que es cuando se confirmó que estaban bien lejos, empezaron a desactivar lo más de instrumentos que llevaban lo más posible, así como para ahorrar lo más de energía. Solo dejan activado y de vez en cuando algunos quieren usar para medir lo que son los plasmas, el rol del sistema solar y qué sé yo. Excelente. Aprovechar de saludar a Mónica Monreal también. Le enviamos un gran abrazo a ella, a Javier. También saludamos a Matías desde la ciencia, a Astroturismo Sagitario, a Andrés que nos puede estar viendo, a Javier Alara y a Jenny Moraga que están siguiendo esta transmisión. Agradecemos a todos. Y para continuar, Pedro, quería ¿Sí? hacerte una pregunta. Mira, si volvemos 70 años atrás o 80 años atrás, tú bien sabes que la tecnología que había en viajes espaciales era mucho más remota. ¿Cómo ves tú el panorama entonces, pensando desde aquí a 50 o 70 años más, proyectándose hacia el futuro? Bueno, vamos a analizarlo por partes. Por ejemplo, diciendo lo que es las cifras de 70 o 80 años atrás. Ahí en ese época era más que nada aeronáutica temprana. Los cohetes que se tenían eran más que nada, a lo mejor para probar cómo podían ser los cohetes en sí, o a lo mejor con fines bélicos, más que nada que era por los eventos de la época. Por ejemplo, yendo a un punto de pasado ya extremo, por ejemplo, a los 1500, 1600, el famoso inventor, artista, etcétera, Leonardo da Vinci, italiano, él en su época, entre las distintas máquinas que diseñó y registró, se encuentran unos diseños para artefactos voladores impulsados por personas, incluido uno que es el torniquete o tornillo, si no me equivoco, que era una que impulsada con rotación diversas personas, hacía girar un aspa que tenía, y eso se podría decir como un ancestro del helicóptero, el concepto que tenemos hoy en día. Él, por ejemplo, también diseñó y probó lo que es un paracaídas o un planeador, que ya en esa época era bastante revolucionario. De ahí, por ejemplo, lo que fue el siglo XIX con la revolución industrial y todo eso, donde empezaron a surgir máquinas con motores, ahí ya volvió a retomar con fuerza el concepto de máquina voladora. Y ahí fue cuando se empezaron a hacer distintos ingenios en distintos países
Y en Estados Unidos, específicamente, 1903, los hermanos Wright, que eran unos ingenieros de la época, diseñaron el primer avión, que tenía era un tipo biplano, se llama, o sea, con dos alas perpendiculares en vertical, que llevaba dos motores de hélice, y ese permitía usar lo que es la fuerza de los motores para levantar el aire y hacer que el avión despegara y pudiera avanzar. De ahí eso se fue empezando a perfeccionar más estos diseños. Por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 1914, ahí fue cuando empezó el boom de la aeronáutica como tal, porque se empezaron a hacer diseños con múltiples fines, algunos para transportar personal, otros para hacer ataques, otros para, por ejemplo, lo que es transporte de explosivos como bombarderos, y así empezaron a hacer montones de diseños, teorías, experimentos, etcétera. Y en el terminar el conflicto, todos esos conocimientos empezaron a pasar para aviación civil. Entonces, bueno, realizar los primeros aviones de pasajeros del primer interguerra, los primeros en cruzar el Atlántico, lo que son eh, los aviones de largo alcance, récord de velocidad que fueron saliendo, y la Segunda Guerra Mundial fue bastante más progresiva en lo que fue tecnología aeronáutica, a pesar de que se usaba más que nada con fines bélicos, porque, por ejemplo, lo que es Alemania, antes de la guerra, en 1939, pocos meses antes de invadir Polonia, se estaba desarrollando el Heinkel 178, si no me equivoco el modelo, que es el primer avión en usar un motor a reacción, a chorro, un jet como él se le conoce, porque el concepto de jet que se usa mucho desde ese tiempo, después en lo que fue el siglo XX hasta hoy en día, es básicamente un motor que, por ejemplo, lo que vi en la época era más que nada motores de pistones con hélice, que eso usaba más que era un mecanismo puramente mecánico, y lo que hacían los alerones era impulsar el aire para levantar el avión por el flujo. Y en cambio lo que hace un motor jet es que tiene una entrada, ir al frente, por donde hace que atraviese, después se comprime de forma mecánica a unas presiones increíbles, por cierto, casi absurdas. De ahí se le inyecta combustible y se incinera. Entonces, por la liberación de energía, tanto por el cambio de presión y temperatura, sale un chorro, por eso el nombre jet. Y eso hace que genere el impulso para levantar el avión. Ahí se empezaron a hacer los primeros diseños de ese tipo. En el 44 sale el Messerschmitt 262, muy conocido por cierto, que fue el primer avión de combate en usar motores de reacción. Usaba dos de la empresa en ese momento, Junkers, si no me equivoco, y eso eran bastante revolucionarios para la época. En ese mismo ambiente estaba Werner von Braun, ingeniero alemán, que empezó a diseñar lo que son los primeros cohetes, que después fue llevado a Estados Unidos en la operación Paperclip para trabajar para la recién fundada NASA y ese programa espacial. Pero en eso, de ahí ya vemos lo que es el antecedente. O sea, en esa época ya, en los 50, ya se tenía hartos conocimientos en aviación y se empiezan a hacer los primeros diseños modernos. Por ejemplo, el primer avión de pasajeros comercial con usar motores jet, que es el antecesor de todo lo que existen hasta hoy en día. De ahí los primeros cohetes en el espacio, ahí se fue progresando con las décadas bastante. Ahí pasamos a lo que es el día de hoy, que comparado con todo lo que son los inicios, hemos avanzado mucho. Pensar que, por ejemplo, ahora además que colocar así como cantidades colosales de motores, usar, por ejemplo, cohetes de muy alto, muy gran tamaño para impulsar, podemos hacerlo más simplificado. Por ejemplo, antes lo que era una estación espacial, en los inicios se consideraba como algo que se lanzaba de una. Cambio no, hoy en día, por ejemplo, la Salud, que fueron las primeras, la Mir que viene después, o la de hoy en día, que es la ICS, se van ensamblando por parte con distintos cohetes, por ejemplo. Se han ido evolucionando las tecnologías de motores para los mismos, porque significa que ahora son más eficientes, pueden usar por mayor tiempo el combustible y al mismo tiempo impulsarse más lejos. Se ha empezado a hacer lo que es el reciclaje, por ejemplo, con lo que fue antes el transbordador, se podía reutilizar el vehículo casi completo, de con lo que son SpaceX, que básicamente vuelven a posicionar sus etapas de lanzamiento en lo que son zonas que pueden recuperar, de ahí los rearmas, los recargan, los vuelven a hacer, vuelven a barra mucho. Hemos progresado un montón. También en lo que es energía de uso, porque
Antes, por ejemplo, se usaban lo que son las celdas de energía, de combustible, perdón, que generaban por el uso de los combustibles propios de la nave, energía eléctrica para potenciar las baterías. De ahí se empezaron a usar distintos tipos de paneles solares propios de las épocas, que han ido evolucionando hasta el día, que son bastante eficientes. Por ejemplo, por lo general, lo que el sistema solar abarca, los paneles solares tienen un uso de eficiencia que funciona entre lo que es Mercurio a Marte. De ahí hacia afuera, como que ya dejan de ser efectivos, en realidad dejan de serlo, porque reciben poca cantidad de luz solar, no alcanzan a generar suficiente energía. Pero, ¿qué pasa? 2011 se ensambla la sonda Juno, se lanza 2016, esa va a Júpiter, que es malla de cinturón asteroide, malla de Marte, y usa paneles solares. ¿Por qué? Porque se lograron mejorar a un estándar específico que se pueden usar en distancias más lejanas y aún así seguir generando harta energía. Por ejemplo, que es el uso de combustibles atómicos para poder hacer sondas lejanas. Hemos progresado mucho. Y viendo cómo ahora está el aporte de las compañías privadas, que es un factor importante, porque, por ejemplo, antes era, y por ejemplo, incluso hasta ahora, la mayoría de empresas, más bien de agencias como tal, aeroespaciales mayores y históricas, son propias de un estado, de un país en concreto. Entonces reciben financiamiento gubernamental. El tema es que como un gobierno, dentro de lo que es un estado, no solo puede gastar lo que es investigación y desarrollo, sino que cubrir como otras áreas como infraestructura, medicina, fuerzas armadas, etcétera. Entonces, por lo general, tiene que ir invirtiendo en distintas cosas. Y lo que pasa es que muchas veces se ha cortado lo que es el financiamiento de desarrollo, en especial lo que es exploración del espacio, del cosmos. Por ende, muchos proyectos se han tenido que cancelar, se han tenido que modificar diseños para adaptarlo a los pocos presupuestos, en especial, por ejemplo, en décadas anteriores cuando ha habido como conflictos bélicos, qué sé yo, cuando han tenido que sacarle muchos fondos a lo que es desarrollo para financiar tal cosa. Lo bueno es que ahora están las empresas privadas, como ya mencioné, valga la redundancia, porque ellos tienen su capital propio y al mismo tiempo con eso, por ejemplo, reciben lo que es el apoyo de las mismas agencias gubernamentales para lo que es ayudarles a transportar sus cosas que no pueden. Por ejemplo, si una agencia como la NASA, Roscosmos de Rusia, ISRO de India, CNCA de China, quiere, por ejemplo, quiere lanzar alguna red de satélite, qué sé yo, pero a lo mejor no tienen suficientes fondos o vehículos disponibles para hacerlo, lo que Estados Unidos contratan a agencias privadas como SpaceX o Blue Origin, que es una que está surgiendo en paralelo a SpaceX, dentro de poco Virgin Aerospace, entre otras. Entonces, que están haciendo sus vehículos. Entonces, primero se abaratan mucho los costos, se puede reutilizar, y al mismo tiempo fomenta lo que son desarrollos propios. Entonces, yo creo que de aquí a unas décadas más, como se planteaba, creo que vamos a progresar demasiado. Pensar que ya esta misma década, alrededor de lo que es 2024, se tiene planeado por lo menos enviar misiones tripuladas de vuelta a lo que es la Luna, porque está el dilema de la pregunta eterna de por qué no se ha vuelto a ir a la Luna. Hubieron 7 emisiones con gente a lo que es la Luna para alunizar, o sea, ir a la superficie. De esas lo lograron 6 porque el Apolo 13 tuvo un problema en órbita de volver a la Tierra. Pero el problema es más que nada los costos. Y lo otro es que la Luna no es tan interesante dentro de lo que abarca a viaje con personas. O sea, porque primero el viaje ya de por sí es largo, a pesar de estar cerca de la Tierra. Segundo, es más que nada para lo que son recolección de superficie. Se colocan unos reflectores para medir con láser la distancia, pero no es que tenga mucho objetivo interesante. Entonces, igual hubiera sido a lo mejor no muy provechoso haber hecho tantas misiones seguidas. Por eso se supo que básicamente abandonar el proyecto de hacer una base en esos momentos y dedicarlo más que a hacer estación espacial alrededor de la Tierra, para más que nada probar lo que son tecnología de transporte personal y qué sé yo. Pero, por ejemplo, con lo que son las tecnologías de mejora como la cápsula Orión y qué sé yo de la NASA, las mismas Crew Dragon, entre otras, tienen las capacidades más con mayor tecnología y suelen tener mayores habilidades dentro de lo que esos ámbitos incluye. Por ende, se pueden hacer misiones más profundas. La primera misión tripulada de las cápsulas Orion que se va a hacer en esta década va a ser sobrevolar la Luna y después hacer una órbita un poco más lejos, así unas cuantas kilómetros, para ver la Tierra y la Luna en conjunto y después volver. Y así se va a ir yendo más lejos y más lejos. Y entonces sí, yo creo que hemos progresado mucho. Haber llegado a puntos tan lejanos como Plutón con una sonda entre lo que es tecnología reutilizable, sí, estamos progresando mucho y así va a seguir, yo creo, por suerte.
Muy interesante lo que nos cuentas y demuestra muy bien la formación que has tenido. Y en lo concreto, Pedro, pensar en 50 años más, 60 años más, como decíamos, ¿qué se puede esperar en lo concreto? Digamos, para la gente que no es del ámbito de la astronomía o, Ujú. o de las ciencias, ¿qué se puede pensar? ¿Va a haber una comunidad en Marte? ¿Vamos a poder estudiar más las lunas de los planetas gaseosos? ¿O quizás vamos a ir para poder conocer un poco más exoplanetas? ¿Qué crees tú Tiene, que sí, puede ser una de estas tiene grandes pinta a eso. acontecimientos? Claro, acontecimientos grandes a 50 años, porque fue 50 años igual se siente como harto, pero podría ser poco por todo lo que tarda desde los desarrollos, qué sé yo. Pero en 50 años se pueden lograr muy grandes cosas. Por cómo es el progreso hasta ahora, como dije hace unos minutos atrás, se tienen los medios, o se van a tener dentro de poco, cuando se terminen los lanzadores, para volver a enviar gente a misiones lunares, lo cual ya de por sí interesante, porque ahora se tiene más tecnología, ahora se puede, por ejemplo, establecer lo que son bases, colonias temporales y a lo mejor después permanentes. Porque lo bueno que tiene la Luna es que, por ejemplo, hoy en día se sabe que se puede usar los recursos que hay allá para hacer combustible que se puede usar en las naves y después con eso impulsarlas más lejos. Por ejemplo, para que son las misiones a Marte, se quiere primero tener lo que es la órbita terrestre, como es la estación espacial, para hacer el entrenamiento de los astronautas. Después, por ejemplo, enviarlos a la Luna, hacer los preparativos, obtener minerales para lo que es combustible, y se está trabajando en vehículos que tomen, por ejemplo, lo que son los rigolitos, que son los minerales del planeta o la Luna, los procesen y lo hagan polímeros. Eso es lo que se quiere usar en Marte para hacer los hábitats. Porque lo que quieren hacer es tomar eso, procesarlo y con impresoras 3D que van a llegar los vehículos, empezar a armar los distintos tipos de hábitats. Después es básicamente sacar combustible con eso, volver a cargar la nave y seguir viajando. Por ejemplo, se tiene, como está surgiendo el concepto de turismo espacial, dentro de poco van a haber, por ejemplo, como las empresas que están empezando a tirar cada vez más proyectos, qué sé yo, los cuales ya se están probando varios y tienen buena pinta hasta el momento. Se puede deducir que de aquí a lo mejor 20 años, por ejemplo, que es ya casi la mitad del plazo 50, ya podrían haber viajes más o menos accesibles, así como no totalmente, para que civiles como tal puedan viajar al espacio de forma recreativa, con objetivos de investigación y volver rápidamente a la Tierra después de un tiempo. Por ejemplo, lo que es Genial. exploración con sonda, por ejemplo, se tiene planeado más que nada empezar a investigar, como ya dije, lo que son las lunas, más que en los otros planetas, los gaseosos, por cierto. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea con la NASA quieren explorar con una sonda JUICE, que es un acrónimo, por cierto, lo que son las lunas más grandes y con superficies congeladas de Júpiter en busca de diversas cosas, por ejemplo, evidencias de que pueden tener vida y otras cosas. Y bueno, se va a enviar la Dragonfly en 6 años más, pues lo cual es poco en ese caso, a lo que es la sonda, lo que es la luna Titán de Saturno. Entonces se va a progresar bastante. Se tiene un proyecto que es el Triton Hopper, o saltador de Tritón, que por ejemplo Urano y Neptuno, que son los dos más exteriores de los gigantes gaseosos, con suerte se exploraron una pura vez con las sondas Voyager 2, con una sonda que sobrevoló más encima. Por ende, no se tiene, por ende se tienen hartos datos, pero no tanto como los que están más cerca del Sol. Entonces se quiere enviar misiones para saber más allá, lo que hay en esas zonas. Por ejemplo, lo que el Triton Hover va a ir a Neptuno, a su luna más grande, Tritón, porque esa tiene en superficie hielo de un isótopo de nitrógeno. Entonces lo que quieren hacer es aterrizar una sonda, plataforma como tal allá, que va a minar ese hielo y lo va a procesar para hacerlo combustible. Entonces lo que va a hacer es aterriza, investiga la zona, toma muestras, etcétera, saca lo que es lo que es mineral o hielo, lo hace combustible y después salta hacia otra zona a seguir investigando y así recorrer. Porque con lo que fue la Voyager 2 se tiene, con el puro vuelo que hizo hasta ahora, que tomó como 12 años por cierto en llegar allá, se tiene, aparte de lo que es las características de Urano, Neptuno y el Medio Luna, de lo que es Tritón en ese caso, con suerte se conoce el 70% de la superficie. No se pudo analizar el resto. Eso es una cosa. Entonces sí, yo creo que la tecnología por cómo va
vamos a lograr grandes cosas en tiempos cortos como 50 años. Más encima, como se están desarrollando también lo que es astronomía, que es lo otro que me interesa, y a muchos también, pues en este país, se están construyendo telescopios más grandes, más funcionales en este país. Entonces, por ejemplo, eso va a permitir ver mejor desde la Tierra, por lo menos, lo que son exoplanetas, para darnos mejores ideas de qué hacer y cómo explorarlo. Por ejemplo, se va a lanzar en estos pocos años el telescopio espacial James Webb, que es uno que usa un sistema de espejo en forma de panel, el cual va a ser el reemplazo de lo que es el telescopio Hubble actualmente. Y, por ejemplo, va a tener mayores capacidades de observación, entre otras cosas. Pero el Hubble y el James Webb no son los únicos. Han habido montones de telescopios espaciales hasta ahora. Lo que pasa es que los otros no son tan conocidos porque son para una forma de ver los objetos del universo de una forma específica. Por ejemplo, ya sea en infrarrojo o en ultravioleta. Entonces, como son para una sola función, no es que sean tan conocidos, pero eso aportan mucho. Porque las fotos que uno está acostumbrado a ver de, por ejemplo, nebulosa o exoplanetas y qué sé yo, por ejemplo, cuando se muestran en harta colección, dentro de un telescopio visual, como los que son aquí en la Tierra, ya sea los de, usamos nosotros, de agrupaciones o de observatorios, por lo general no es que se vea tanto color, sino lo que hacen es tomar como base el visual y después agregar por capa lo que son los datos, ya sea dentro de lo que es radio, infrarrojo, ultravioleta, gamma y así para completarlo en su totalidad. Entonces sí, hemos avanzado Muy, bastante. muy interesante, Pedro, genial. Mira, nos están viendo ahora ya varias personas y ¿Ya? uno de ellos es el profesor Pablo Ramírez, a quien le Sí, enviamos un yo estaba saludo muy viendo. afectuoso y nos deja una pregunta. Nos Ujú. deja una pregunta. Nos dice, ¿Rusia o China superará lo que está haciendo SpaceX con la NASA o están quedando más atrás tecnológicamente hablando? Bueno, técnicamente hablando, están, bueno, andan en un nivel cercano, porque dentro de lo que es Roscosmos, como agencia federal de Rusia, se fundó en lo que es el 92, con lo que es la formación de la Federación Rusa, la URSS, etcétera. Lo que era anterior el programa espacial del Estado en la Unión Soviética, que se logró muchos desarrollos tecnológicos que se mantienen, que se usan como predecesores del día de hoy, pero Roscosmos en los pocos años que ha estado ha progresado bastante. Ellos, por ejemplo, son los que mantienen lo que son los ensamblajes de misiones, más que nada la Estación Espacial Internacional, porque gran parte de los módulos se lanzaban con los cohetes Proton, que son los que propios de Rusia, para lanzar módulos pesados. Por ejemplo, ellos han hecho misiones cooperativas con otros países para lanzar un satélite. Ellos hasta ahora, hasta el mes pasado, antes de Crew Dragon, se mantenían como el único país que podían ver tripulaciones al espacio por el vehículo Soyuz, pero se están actualizando. Incluso dentro de unas pocos años, incluso unas pocas décadas, van a obviamente reemplazar el Soyuz, porque ya igual el diseño ya está, tiene sus limitaciones, entonces van a pasar a uno más avanzado, como las cápsulas que se conocen más de acá de Occidente, en lo que es diseño por lo menos. Bueno, hay distintos proyectos, no sé cuál de todos irá a ser el definitivo, pero se está optando a eso, a modernizar. Eso es lo que es Rusia. Y también están centrados también, por ejemplo, ahora en lo que es cooperación con Europa, más que nada, e India a veces, y también con China en algunos casos, porque por ejemplo que Roscosmos, que es de Rusia, y la ESO, perdón, la ESA, perdón, porque eso es observatorio de aquí en Chile, la ESA, que es la Espacial de Europa Central, trabajó con Rusia para lo que son enviar sondas a Marte con el programa ExoMars. En 2016 lanzaron un orbitador que sigue hasta el día de hoy enviando datos. Se dio una sonda y lleva a aterrizar en Marte, la cual tristemente se estrelló, pero aún así se mantiene la iniciativa, mantener el programa, porque después quieren mandar un rover de exploración entre los dos, por ende ellos están progresando bastante. Y quieren volver a mandar misiones robóticas, lo que es la Luna más que nada, para hacer pruebas de distintas tecnologías. China, por ejemplo, también ha progresado bastante, en especial en muy corto plazo de tiempo, ya que, perdón, ellos en estos últimos años, anteriormente, ellos lo que hacían era más que nada lanzar tipo satélites a órbita, algunos científicos de comunicación, etcétera. Pero ya entre lo que son 90, 2000, empezaron a ampliar su programa, empezaron a enviar sus propias tripulaciones ya ahora a inicios de los 2000. Los taikonautas, que es el término que tienen ellos, porque hay de que hacer distinciones. Astronauta es término aplicado para personal norteamericano o europeo.
cosmonauta es el que se aplica a Rusia y la antigua Unión Soviética, más algunas que hacían cooperaciones con ellos. Y taikonauta es el término que usa para las tripulaciones propias de China. Por ejemplo, China ha tenido hasta ahora 2 estaciones espaciales propias de ellos, por ejemplo, las cuales han accedido con lo que es el sistema Shenzhou, que es una cápsula que tienen ellos, que tiene el módulo de propulsión y servicio, que es para generar energía y trasladarlo, el tripulado, que es para volver a la Tierra, y el que usan para conectar la estación. Es como el Soyuz en un sentido, no es que sea igual, pero tiene como ese orden de funcionar. Entonces ellos, por ejemplo, a inicios de 2000 empezaron a lanzar sus primeras misiones tripuladas, como 2, 3 años se hicieron sus primeras caminatas espaciales, o sea, sacar la tripulación de la cápsula y estar en el exterior como tal. De ahí haber lanzado su primera estación espacial, la Tiangong 1, que estuvo operativa hasta hace 1 o 2 años, que después por un tema de ajuste la órbita se terminó estrellando. De ahí tienen la Tiangong 2, que no recuerdo si está todavía operativa, pero esa la seguían operando hasta el momento, que era la sucesora, y esa la hacen con misiones tripuladas, y próximamente van a ampliar esa con otros módulos para hacer tipo su propia estación espacial internacional, que sería con múltiples módulos, para todo lo que es exploración propia, y a lo mejor con cooperación de algunos otros tripulantes más que nada. Ellos, por ejemplo, han desarrollado rovers lunares y plataformas de aterrizaje también, que son la serie Chang'e, de los cuales tienen los rovers Yutu, hasta ahora 3 o 4, si no me equivoco. Bueno, de eso ya es un avance bastante importante en lo que es exploración robótica. Entre otras cosas, sí que por lo menos Rusia y China están progresando bastante. A lo mejor no tanto al nivel como empresas privadas que están más enfocadas en ver personas, pero sí lo que son desarrollo de exploración lejana, con sonda. Otro que también, por lo general, no se suele Perfecto, Pedro, nombrar. ¿Ah? Perdón, Sí, perdón. Uno que perdón, tampoco se suele nombrar mucho continúa. es India. Porque India también tiene un programa espacial bastante antiguo, por cierto. Casi el nivel de la NASA y Rusia. Lo que pasa es que ellos han empezado a surgir en estos años más que nada, porque ahora están alcanzando desarrollo de tecnología para exploración más allá de la Tierra, porque antes solían lanzar satélites, qué sé yo. Los 80, si no me equivoco, con apoyo de los soviéticos, lanzaron a su primer tripulante al espacio, qué sé yo. Pues han progresado bastante. Estos últimos años están lanzando sondas lunares, están empezando a tienen planeado hacer misiones a Marte con sondas. Dentro de unos pocos años van a ser el cuarto país en enviar tripulación al espacio, porque ya están desarrollando cápsulas. Entonces están yendo como China a un ritmo muy rápido también, lo cual les sirve para asegurarse su imagen dentro del ámbito de exploración espacial. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Pablo, tú dices que puede haber una competencia entre lo que es China y Rusia con lo que está haciendo Estados Unidos. Sí, sí, como históricamente ha estado esa competencia en sí, también yo creo que hoy en día se va a ver incluso potenciada. Por ejemplo, un tema que iba a sacar en Tenante con lo que es la exploración a futuro. Estos últimos años se ha concebido el concepto de minería de asteroides. Porque obviamente la Tierra es nuestra fuente principal, porque es el único lugar donde podemos minar hasta ahora. Pero con el ritmo acelerado que ha habido por décadas y décadas de extracción de recursos, obviamente se han perdido harto. Entonces, por ejemplo, obviamente lo que son los combustibles fósiles ya están en escasez. Se pueden extinguir de aquí a unos 40 años más o menos. Entonces, y algunos otros mineros para la fabricación de electrónica, qué sé yo, también a veces están medio escasos. Entonces, lo que se quiere hacer, por ejemplo, algunos tipos de metales preciosos, qué sé yo, es ir a asteroides, ya sea alrededor de la Tierra o en el cinturón o qué sé yo, con una sonda que se pueda posar, extraer lo que es mineral y transportarlo a la Tierra. Por ejemplo, se han hecho distintas misiones para práctica en lo que es esa índole. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En lo que fue el paso del Halley en el 86, se envió lo que se llama la Armada del Halley, fueron 5 sondas de distintos países, de las cuales fueron a seguir el cometa. La sonda Giotto europea fue la que más se ha acercado al núcleo. Estuvo a 500 kilómetros, la foto más cercana que se diría. Entonces eso ya es un logro. Estados Unidos con la sonda Near Shoemaker hicieron el primer
la primera sonda en posarse y aterrizar simplemente sobre un asteroide. Después la misión Rosetta y que fue a orbitar un cometa, o sea que hacen trayectoria alrededor del Sol, más que en un punto específico. Eh, perdón, esperaron el File, que es el sistema que aterrizó, se ancló allá, aunque no fue como se planeó, pero aún así logró llegar a la superficie, estar operativa allá. Se han hecho misiones para extraer materiales, por ejemplo, la Stardust, que tomó muestras de polvo de la cola de un cometa y traerlas a la Tierra. Está ahora la Osiris Rex, que está en un asteroide propio, que es de Estados Unidos la misión. Aterrizó allá y está tomando muestras. Se teoriza que para 2023 ya va a traer, más bien se calculó por tema de trayectoria, que para 2023 va a llegar la cápsula con todo lo que es los trozos del asteroide en sí, sacados de allá mismo, sólido, a la Tierra. Entonces se ha progresado mucho. Por Genial. ejemplo, en 2005 estuvo la misión Impacto Profundo, Deep Impact, que básicamente en un asteroide que iba cerca de la Tierra, lo impactaron usando que llevaba una carga que era como explosivo para intentar revelar el núcleo. El asteroide sí tenía muchos polvo, así que no salió muy bien, pero por lo menos se tienen formas de hacer distintas cosas, las sondas Hayabusa, Japón, entre otras cosas. Entonces sí, es un negocio provechoso que haber en el espacio futuro, y ahí voy a haber harta competencia. Otra sería Genial. la explotación de recursos de luna, planeta, como decía, con la impresión 3D, con material y qué sé yo. Por ejemplo, con las asteroides, volviendo un poco, hay uno que se llama, no me acuerdo si era como Psyche, creo, y de ahí un numeral, que no recuerdo cuál es, el cual está en el cinturón de asteroides, es bastante grande, y ese tiene mucho metal para uso de aleaciones, por ejemplo, hierro, entre otros. Entonces, ese, además de ser grande, tener muchas concentraciones de minerales útiles, es un objetivo que se tiene para lo que es minería en el futuro. Perfecto. Y a propósito de lo que es el desarrollo de la tecnología y los viajes espaciales, ¿qué rol cumple hoy en día la Estación Internacional Espacial y cómo se lleva ahí dentro la relación entre los distintos países que la conforman? Bueno, la Estación Espacial Internacional, o ISS por su sigla en inglés, MKS en ruso, etcétera, etcétera, ha sido un hito dentro de lo que es cooperación, porque antiguamente, por ejemplo, era más que nada desarrollo individual por países. Esa es como la ruta que hoy en día por lo menos sigue lo que es China, más que nada. Que, por ejemplo, están planeando desarrollar primero y después a lo mejor aliarse con los países. Entonces, por ejemplo, eso empezó a cambiar de a poco cuando la Unión Soviética empezó a lanzar la estación Mir, que estuvo del 88, perdón, hasta 2001, que esa fue la primera estación en usar múltiples módulos, e incluso la que iba a seguir, la Mir 2, los módulos que hicieron PESA terminaron siendo usados para armar la ISS. Entonces, la gracia que tenía la Mir, que aparte de hacer múltiples módulos, donde puede tener más tripulación, más equipo útil, pueden hacerse distintas funciones, no solo en uno, pueden tener mucho más cómodo, puede durar más, qué sé yo. Esa, por ejemplo, viendo que Estados Unidos tenía el transbordador espacial como como vehículo bastante útil, por cierto, en el módulo, no me recuerdo si es el Priroda o el Crystal, uno de esos dos, y le diseñaron para colocarle un acoplador especial para que llegara el transbordador y pudiera conectar ahí, para traspasar tripulación. Y se empezaron a hacer misiones conjuntas a largo plazo, porque la primera misión conjunta como tal, entre lo que es Estados Unidos y Rusia, que son los más grandes y más competidores en ese ámbito, fue la última misión Apolo, la Apolo Soyuz, que fue cuando usaron la última cápsula de las misiones Apolo, porque esa sí usada para la estación espacial Skylab, pero como esa tuvo que ser sacada de órbita, se dejó ahí. Y después se usó para hacer una misión conjunta con un Soyuz soviético ruso, que acoplaron una órbita terrestre y estuvieron algunos días haciendo como distintas series vamos a ver, conversatorios entre las tripulaciones, etcétera. Incluso se hizo lo que nominaron para esa misión un eclipse artificial, pero dentro de la que son las dos sondas. Por ejemplo, en un momento se llegaron a separar, la Soyuz se ponía de forma que pudieran notar lo que es el Sol y la Apolo se ponía enfrente. O sea que las sondas entre sí podían ver lo que es el eclipse, pero porque una tapaba a la otra y después cambiaban de lugar para hacer como pruebas de instrumento de observación y qué sé yo. De ahí a los pocos años la Mir, que ya era la cooperación estrecha entre los dos, y de ahí cuando ya empezaron a coordinar
perdón, lo que es la ISS fue bastante importante porque, ahora sí, perdón, dentro de lo que eso cabe, porque como tanto como la Federación Rusa que ya se había formado quería hacer la Mir 2 o Estados Unidos quería hacer como la Freedom Station, que entre los dos se fusionaron junto con los diseños para hacer el final del ISS se conoce hasta hoy en día, pensaron que si lo hacían individualmente, primero iba a salir caro y segundo, a lo mejor no iban a tener las capacidades de tener sistemas universales. Por ejemplo, que usar el mismo tipo de golpeador, por si tenían que mandar uno un rescate a otro y qué sé yo. Entonces ahí tuvieron que empezar a hacer en conjunto los diseños. Entonces empezaron a aportar distintos módulos. De ahí Rusia aportó su segmento, que es el inicial, que se usa para como base, para completar distintos módulos, y al mismo tiempo albergar lo que son transportes para que lleguen, tipo Soyuz y Progress, que uno es el Soyuz de tripulación y el Progress para suministros útiles. ¿Y por qué se da, De Pedro, ahí, ¿Mm? que resulta más conveniente hacer una estación que cada país pudiese tener su propio proyecto de estación espacial, como fue en un principio pensado? ¿Mm? Bueno, bueno, para finalizar rápidamente el tema, pasar a eso, entonces ahí empezaron a llegar a Estados Unidos junto con Europa, con los módulos llamados nodos, que eran básicamente unos cilindros con varios acopladores, se fueron expandiendo. Ahí se integró Japón con su segmento y ahí empezaron a hacer misiones conjuntas, invitando también a tripulaciones científicas de otros países. Bueno, ahí depende, no es que sea, bueno, o sea, el modelo conveniente no es preciso, porque a lo mejor puede ser útil que sea en conjunto tanto como puede ser útil hacerlo de forma propia. Porque si, por ejemplo, es propio, sirve, por ejemplo, para lo que es tener un solo sistema que pueda llegar allá y que mantener tripulaciones de un solo tipo. Porque, por ejemplo, dentro de aquí es la ISS, más que nada por temas de los instrumentos que tienen allá, entre otras cosas, y como más que nada se usan los Soyuz, es requisito para los tripulantes tener conocimientos de ruso para manejar lo que son los instrumentos, por ejemplo, los que son de navegación, y al mismo tiempo para hablar con lo que son las bases, más que nada de control de la estación. En cambio, por ejemplo, si fueran individuales, ahí por ejemplo, sería el idioma propio, o sea, si es de Estados Unidos, Europa, inglés a lo mejor, en Japón, japonés, China, lo que es China, las Tiangong, y Rusia, ruso. Pero el tema es que también es el mérito de la facilidad de construirlo entre varios, porque primero, así pueden hacer lo que es la cooperación internacional, que ya de por sí es importante en términos diplomáticos, más que nada, y al mismo tiempo también es un abaratamiento de costes, porque se pueden repartir. Y el otro provecho que tiene, que también es bien importante, es que pueden desarrollar tecnología entre todos. A lo mejor, si, porque si las tienen individuales, tienen que hacer ellos sus propios aparatos, y a lo mejor no van a ser tan buenos o no van a ser compatibles en caso de emergencia, qué sé yo, con los de otros. Entonces, teniendo medios comunes, sale mucho más fácil para cualquier situación que se pueda dar, bastante bueno. Entonces, así como el individual tiene sus ventajas, dentro de lo que es mi punto de vista, sale mejor ser una estación mutua, ya sea por tema económico, diplomacia internacional, avance total de tecnología, lo que son capacidades de ayuda, entre otras cosas. Genial. Bueno, le recordamos a la gente que estamos saliendo en vivo por radioelpueblo.online, también en la app de Radio El Pueblo, y estamos en vivo por Radio El Pueblo de Colina. Estamos hablando con Pedro Núñez, de 15 años, aficionado a la astronomía, un estudiante de los temas astronómicos y de la tecnología aeroespacial. Y cuéntanos, Pedro, ¿Mm? ¿cómo es esta decisión de correrte quizá un poco de la astronomía para irte más a la ingeniería aeroespacial? Ya nos contaste cómo te empezó a gustar y todo esto, pero ¿cómo es ese proceso de quizás correrte un poco de la astronomía, que son temas de principio más fascinantes, e ir reconociendo una pasión quizá más específica y quizá más desconocida? Bien, perfecto. Bueno, sí, como mencioné, me empecé a interesar en la astronomía, todo en general. Y es ahí cuando, por ejemplo, en realidad, porque la forma en que empecé fue más que nada investigando lo que es el vuelo espacial. Ya no te digo, entonces, tomando en cuenta esa fascinación más que nada, así lo que son desarrollos de vehículos, tanto de aeronaves como que eso ya es un punto a favor del tema de la ingeniería. De ahí haber averiguado lo que es la existencia
y funciones de la ingeniería aeroespacial, ya es otro plus importante. De ahí, por ejemplo, hace unos años yo tenía planeado, por ejemplo, dedicarme primero a lo mejor lo que es astronomía, empezar la astrofísica, para hacerlo más completo, y después hacer lo que es ingeniería aeroespacial. Entonces, bueno, aquí en Chile hay muchas opciones, y tomando en cuenta que es ideal para la cantidad de centros astronómicos que hay, pero por ejemplo estaba pensando que número uno sería más que nada dedicarme a eso, a lo que es el entendimiento del universo, sus funciones y objetos más que nada. Entonces tendría el factor limitante entre lo que es la investigación y desarrollo más que nada entre lo que es tecnología de exploración. Lo otro que es algo muy interesante, muy personal también, por ejemplo, yo como parte de Astronomía San Fernando y todo, por ejemplo, soy de lo que aporta en temas de telescoperos, son los que manejamos el telescopio y todo, y por ejemplo, hemos hablado muchas veces con astrónomos propios, ya sea reconocidos o personal, como tal, de investigación, de observatorio, y ellos, por ejemplo, más que nada usan uso de computadores, por lo general, para manipular los equipos, porque como son tan complejos, de tan gran escala, entonces ellos más que nada usan para hacer mediciones y visual. Entonces cuando ven un telescopio se fascinan, tienen muy poca oportunidad de ver e incluso utilizar un telescopio como tal, más simple. Y lo otro también relacionado con eso es que, como mencioné, de la forma que va a empezar este detalle, como parte de Astronomía San Fernando, vamos anualmente al campamento de la CACH, la Comunidad Aficionada a Astronomía Chilena, en Valle del Elqui, en lo que es el camping en Casabagua. Y ellos, por ejemplo, hacen talleres, actividades, observaciones de todo. Y tuve la oportunidad de estar conversando con uno de los participantes, que también recuerdo, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero que una vez me estábamos hablando con él sobre lo que son estudios de astronomía y qué sé yo. Y claro, o sea, yo siempre he tenido mi interés por la ingeniería y al mismo tiempo por la astronomía. Pero me dijo que a lo mejor, pero me contó algo muy interesante, que esto quiero difundirlo también, porque a lo mejor entre lo que es Chile se tiene la visión de lo que es estudios científicos en este ámbito, más que en la astronomía o astrofísica. Pero él mencionaba que con todas las cantidades de centros que hay, se está viendo una saturación de personal astrónomo, porque a lo mejor por más interesante que sea estudiar el universo como tal, a lo mejor ese no es el enfoque que hay que dar en este momento, sino que los observatorios, más que necesitar personal científico, están también necesitando personal técnico, por ejemplo, ingenieros, ya sean arquitectos para lo que son mantenciones y lo que son diseñar, ensamblar la estructura, también, por ejemplo, ingenieros informáticos, algo muy importante también, para lo que son la implementación, diseño y uso de sistemas digitales, tanto para hacer las observaciones, almacenar datos, contactar con otros centros, entregar información en el global, etcétera, y muchos otros de ese ámbito. Entonces, a lo mejor más que astronomía se necesita, más que astrónomos como tal, se necesitan distintos tipos de personales que a lo mejor obviamente van a estar aportando a la astronomía, pero no directamente dentro de lo que son las investigaciones. Pero aún así, por el ámbito en que trabajan, siempre tienen la oportunidad de saber más del cosmos, incluso difundirlo. Y lo otro también es Exactamente. que, claro, como siempre ha predominado en mí más que nada en lo que es la ingeniería y con lo que son, lo que me gusta a mí, que es mucho la lectura, por ejemplo, el tener un libro biográfico sobre Werner von Braun, el famoso ingeniero alemán que trabajó en Estados Unidos para desarrollar lo que fueron las misiones de la NASA hasta la Luna y de otros. Por ejemplo, ahora dentro de poco voy a recibir una enciclopedia de vuelo espacial de la Unión Soviética, entre otras cosas. La verdad se destaca mucho en interés. Y lo otro es que eso también es importante como área dentro de lo que es el ámbito técnico. Porque, por ejemplo, a lo mejor no, porque uno a lo mejor, como no, el pueblo en general, no va a tener mucha idea sobre esta ingeniería. Una cosa son las limitaciones de estudio, que Chile por lo menos tiene la fortuna de tener una universidad que lo imparte, que es la Universidad de Concepción. Entonces, eso ya es un avance. Y lo otro es la poca cantidad que hay. Y lo otro que son los perfeccionamientos internacionales. Yo, por ejemplo, quiero ir a estudiar lo que es Concepción para hacer la carrera de base. De ahí a lo mejor hacer un perfeccionamiento a lo que sería Rusia. Por interés primero cultural, segundo histórico, por lo que es el desarrollo espacial y aeronáutico de allá. Y lo otro es que con esa especialización entre ambos, aparte de tener mayor capacidad técnica o a lo mejor intelectual en ese ámbito, eso también sirve
potenciar lo que es el desarrollo nacional. Porque, por ejemplo, no solo tiene que ir con trabajar a lo mejor en el extranjero, así como se estudia aquí en Chile y después se va a otro lado, sino mi interés más que en hacer aportes nacionales. Porque aquí mismo en Chile se necesitan estos especialistas en ingenieros aeroespaciales en cosas tan simples como lo que podría ser un aeródromo civil, un club aéreo, por ejemplo, para lo que es mantención de los aviones o administrar lo que son compras y qué sé yo, tanto también como puede ser en aerolíneas, tanto nacionales como internacionales que trabajan en el país, para lo que son la misma adquisiciones, mantención, incluso diseño y operación de nuevos vehículos, las mismas Fuerzas Armadas también, que requieren a veces los mismos parámetros, lo que es ya darle todo lo que es reparaciones o actual modernizaciones también, que otro factor importante, aeronaves, ya sean helicópteros o aviones. De ahí también, por ejemplo, sacar nuevos diseños y también lo que es el desarrollo espacial, que es algo que a pesar de que nosotros como país, como Chile, no tenemos mucho, igual hemos progresado con el tiempo en eso. Pensar que somos los pocos países en Latinoamérica en tener redes propias de satélite. Por ejemplo, empezando por el que era conjunto de la Fuerza Aérea y la Universidad de Chile, el FASAT Alpha, que fue el primero que se desarrolló aquí en Chile, muy trágico por cierto, porque se iba a bordo de un cohete ucraniano, el Cyclone. El tema es que cuando se lanzó, en el 99, tuvo un problema con el lanzador en sí, y el satélite que iba, aparte del nuestro, alcanzó a llegar a una órbita más o menos estable. El nuestro, lamentablemente no, y en eso, más encima se soltó el lanzador y terminó entrando en la atmósfera, fracaso. De ahí vino el FASAT Bravo, que ese ya fue funcional, se lanzó a los pocos años después. Ese se mantuvo hasta, no, a ver si, bueno, en realidad, hace poco, pero se mantuvo unos varios años operativos para lo que es análisis de clima y observación de la Tierra. De ahí el más conocido, que es el Suchai, que es un término nativo, nombre técnico FASAT Charlie, que es el satélite que se mantiene hasta hoy en día operativo con finalidades científicas como el anterior. Incluso tenemos un CubeSat, que son unos satélites contemporáneos que hay, que son en plataformas cúbicas, que son, además de ser compactos y ligeros, bueno, son fáciles de producir y lanzar. Se pueden juntar varios del mismo tipo, pero de distintos centros de estudio, países, entonces bien entretenido para que se pueda hacer la cooperación. Esas son ¿Y las redes que tenemos hoy en día. cómo se ¿Mm? lanzan estos satélites, Pedro? Bueno, dentro de lo que a nosotros, lo que hemos tenido respecto, más que no puedo dar convenios internacionales, ya que nosotros, a pesar de hace décadas atrás, haber tenido a la Agencia Chilena del Espacio, haber tenido una estación de satélite, nunca se ha desarrollado lo que es capacidad de lanzamiento en sí. Ese es el problema, que a pesar de que podemos desarrollar esas tecnologías, etcétera, no tenemos la capacidad de desplegarlo nosotros mismos. Entonces, para eso hay que tener relación y convenios con otras agencias internacionales que puedan lanzarlo. Entonces, por ejemplo, en lo que a mí me interesa sería, por ejemplo, a futuro, ver si a lo mejor tanto yo como con algunos otros, o a lo mejor enlazo con otras agencias espaciales, tratar de implementar lo que sería sistema de lanzamiento propietario o propio para nosotros como Chile. Ya que, por ejemplo, Brasil, que dentro de lo que es Latinoamérica, ya tiene bastante desarrollo en lo que es cohetería y eso, entonces también tienen capacidades de, a lo mejor, lanzamiento en los pocos años, sería para igualar la situación y potenciarnos, porque no solo sería poder dentro de lo que es tecnología, sino también la investigación científica e incluso el reconocimiento internacional y ganancia económica, porque a lo mejor podríamos apoyar con lanzamientos de a lo mejor otros países o incluso a nivel nacional de distintas instituciones que pueden necesitar material científico que tenga que ser lanzado, y eso sería importante realizarlo como país, también como Excelente. forma de mejorar nuestras capacidades. No hay otros que como país también tenemos, por ejemplo, lo que es un desarrollo propio de aeronaves, que son los T-35 Pillan, que son aviones ligero entrenamiento, diseñados y fabricados aquí en Chile. Eso ya también es un avance. Y con lo que mencioné, la agencia del espacio de Chile, que estuvo por unas cuantas décadas, a pesar de que se desintegró hace unos pocos años, y pasó a un comité ministerial, que en todo caso está bastante inactivo. Una vez estuve ojeando el sitio web propio que tienen ellos, está como últimamente actualizado como a inicio de 2000, de los 2010, así como 2014, y de ahí no han hecho casi nada. 2017, 2018 algunos cuantos artículos, y de ahí cero, silencio absoluto.
Entonces, claro, hay algunas organizaciones hoy en día que están tratando de aplicar esa presión en lo que es el Estado para reformar lo que es la agencia espacial y así progresar. Entonces, claro, estamos de camino a eso, yo creo. Genial. Hace un rato nos hablaste, Pedro, de lo que son los telescopios, que Ujú, telescopios domésticos, digamos, de que las claro. personas naturales pueden obtener. Y cuéntanos cuál es el alcance que tienen estos telescopios para observación planetaria, espacio profundo. Perfecto. Bueno, hay una gran variedad de telescopios, pero por lo general se abarcan por las clasificaciones. Lo más básico, por así decirlo, son los tipos refractores que se llaman, que son de estos en forma de tubo extendido delgado, que son los más conocidos, entre comillas, por uso histórico. Los galileanos, como se le dice a veces por su inventor, Galileo Galilei. Esos, por ejemplo, se llaman refractores porque lo que hacen es, valga la redundancia, refractar la luz. O sea, pasarla por un lente para dividirla y enfocarla hacia un punto. Y ahí, con el otro lente que tienen, se vuelve a formar la imagen. Esos, por ejemplo, tienen que ver, porque obviamente se amplían según el tamaño, pero las limitaciones que tienen que, por ejemplo, tienen que ser el lente, por ejemplo, para alcanzar mayor distancia, por ejemplo, de objeto, tiene que ser más ancho, pero al mismo tiempo tiene que alargarse el telescopio. Por ende, tiene ese factor limitante. Eso, por ejemplo, hay algunos distintos modelos que sirven bastante. Hace un poco tiempo, bueno, aparte del Solio que tenía yo, compramos uno marca Orion, si no me equivoco, que es de ese mismo tipo, pero en escala bastante más ampliada y con los oculares, que es la parte importante, porque el telescopio en sí a lo mejor puede dirigir la imagen a un punto, pero no es que se vaya a ver como el planeta, o la luna o qué sé yo, que después se fondo o estrella sí, directamente, sino que depende de lo que son los oculares, que son los elementos ópticos, cristales, que se colocan que tienen un diámetro específico y eso aporta también a lo que es acercamiento o nitidez. Por ejemplo, de ahí el siguiente nivel dentro de lo que son evolución del telescopio son los reflectores o newtonianos, que son los que usan tubos anchos, pero lo que bueno es que tienen que pueden ser más compactos, no tienen que ser tan largos, se más que en el diámetro del espejo. Entonces lo que hacen es que primero pueden absorber más luz del objeto y esa rebotarla con otro espejo que tienen hacia un solo punto. Entonces primero captan más luz y al mismo tiempo como esos tienen mayores tamaños por menos espacio que ocupan, pueden tener mayores distancias alcanzables. Por ejemplo, dentro de los que nosotros tenemos a nivel familiar, tenemos dos. Uno que es de 130, si no me equivoco, milímetros, que es un Celestron, que ese ya de por sí es bastante bueno. No es tan caro, bueno, igual depende de la tienda y qué sé yo, y los que traiga el telescopio. Pero ese es manual. Entonces viene el trípode con la base para montar el telescopio y distintos colores que le hemos comprado, más algunos que vienen. Entonces, primero es el telescopio en sí, que por el diámetro del espejo puede alcanzar tales cosas, y otros son los oculares más que nada. Por ejemplo, con ese, que ya de por sí es relativamente accesible, o sea, para empezar, es mejor que los refractores, y a pesar de que tiene un diálogo entre pequeño y mediano, aún así es muy bueno. Y teniendo buenos oculares, que eso se puede investigar fácilmente en muchos medios, entonces estando bien informado en ese ámbito se puede alcanzar muchas cosas. Por ejemplo, lo que vemos, lo que son observaciones lunares, podemos verla súper nítida a un acercamiento increíble. Diría lo que son planetas, por ejemplo, hemos visto Venus en algunas ocasiones, bastante nítido, por cierto, se le pueden poner unos filtros también, porque a veces refleja mucha luz. Entonces, para no sufrir molestias visuales, una vez pillamos Venus en fase, o sea, intermedio, por ende se veía la parte que apuntaba al sol iluminada y la otra oscurecida. Y aún así se nota la felicidad, muy bonito, por cierto. Hemos alcanzado a ver Marte en varias ocasiones, bastante bien, por cierto. Júpiter lo hemos visto de maravilla, porque a lo mejor no es porque lo que más hemos visto de Júpiter por ejemplo, en ese caso, aparte del planeta en sí, a lo mejor no con tanto zoom para una parte específica, sino que podemos verlo nítido y podemos ver las lunas que lo orbitan alrededor. Y eso es bonito, porque estamos hablando de primero un planeta más allá de la Tierra y al mismo tiempo ver cuatro lunas a veces al orbitando porque de por sí es bien bonito. Hasta Saturno lo hemos llegado a ver con ese. A lo mejor no tan amplio, pero sí bastante bonito. Se nota por lo menos el anillo y la tonalidad más café. Eso es lo que son planetas más que nada.
De ahí para lo que son objetos de cielo profundo, la estrella, sin importar el tamaño o distancia, se ven de maravilla. Se pueden observar los distintos tipos, por ejemplo, las que son más rojas, que son más frías, más antiguas, se notan como tal. Las azules, que son más jóvenes, a mayor temperatura, también se notan como tal. Se puede ver, por ejemplo, que son lagunas nebulosas, dependiendo de cuáles están visibles. Esas a lo mejor no se ven tan nítidas como tan coloridas, pero por lo menos se pueden observar las formas que tienen, las cosas, así que para hacer un telescopio a nivel medio, bastante bueno. El otro que tenemos es uno de 150 milímetros, o sea, no es como tan amplio tampoco, pero la ventaja que tiene es que es computarizado, porque el primero que tenemos, que lo conservamos, es manual, por donde tiene que instalarlo, como todos los telescopios, pero después tiene que estar operándolo manualmente. Y con lo que es la rotación de la Tierra, lo que se parece al movimiento del cielo, pero es la Tierra que va girando, obviamente el objeto se va a salir de foco, entonces uno tiene que estar primero apuntando el objeto y después con el rato tiene que estar revisando, ajustando el rato. Entonces después adquirimos uno que computarizados, porque uno que son motorizados, o los mismos manuales se le pueden poner motores, y los computarizados que ya al grado mejor en lo que es control, porque esos vienen con un controlador que tiene un objeto, un catálogo de objetos, ya sean planetas, etcétera. Entonces, calibrándolo bien, lo puede buscar solo y se mantiene observándolo. Ese también, como ya tiene algunos oculares de mejor calidad, hemos observado mejor algunos cuerpos. De ahí ya, por ejemplo, dependiendo de si está la primera, se puede ver, por ejemplo, un tipo Dobson se llama, que son reflectores pero ampliados, que eso usan una base como tal, porque eh, los reflectores normales usan lo que es una plataforma, por ejemplo, ya sea un trípode, que hay distintos tipos, ecuatoriales, simutales, etcétera, que se acoplan a características, o están, de ahí ya vienen los Dobson, que aparte de ser más grandes, tienen más capacidad para lo que es espacio profundo más que nada, y mejores oculares, es que esos vienen en base directa al suelo, entonces es el telescopio en sí con la base que viene integrado. Entonces, y como aparte tienen más capacidad, son bastante buenos. Eso ya son bastante menos accesibles. Pero para empezar, hay muchos tipos de refractores de estos de tubo de lente que son bastante buenos, por cierto, y bastante accesibles. Y si se expone un poco más, se puede tirar al tiro a lo mejor o con el tiempo. A uno ya con espejo, un reflector, y eso ya sería toda una cosa y así progresando. Y Pedro, cuéntanos para las ¿Mm? personas que quizás no estudian mucho ¿Mm? la astronomía, ¿de qué se trata cuando hablamos de cuerpos, digamos, de espacio profundo, de cuerpos como la nebulosa, galaxias? ¿Qué son estos cuerpos? ¿Qué ocurre ahí? Bien, vamos a ir por partes. Entonces estamos en lo que tenemos cerca de nosotros, que es la Tierra en sí como planeta, y la Luna que nos orbita. De ahí tenemos un poco más afuera el sistema solar, que es nuestra estrella, el Sol, y los distintos planetas y otros cuerpos que lo orbitan alrededor. Eso ya es lo más cercano. De ahí para afuera es lo que es el espacio interestelar y se puede decir más de espacio profundo, en cierto punto. Por ejemplo, dentro de lo que son estrellas más cercanas al Sol, está la del complejo del sistema Centauri, o el Centauro que se llama. Que serían Alfa y Beta, que son dos estrellas binarias, o sea que se orbitan una a la otra, que son bien brillantes, se pueden ver fácilmente en el cielo, y esas son las más cercanas al Sol, por 4 años luz, tomando en cuenta que la distancia de la Tierra al Sol, 150 mil millones de kilómetros, si no me equivoco, según una unidad astronómica, se usa para mí el sistema solar. De ahí, más allá de eso, que son como miles de unidades astronómicas ya, se pasa el año luz, y recién que la más cercana esté a 4 años luz, que son, y bueno, y la más cercana como tal es próxima a Centauri, que es una enana roja, una estrella pequeña, que esa está, por ejemplo, si la alfa y beta están como a 4,4 aproximado, la próxima, que es la enana roja, está como 4,3, 4,2, que es directamente cercana. Esa tiene un exoplaneta que se llama. Los exoplanetas son planetas como tal que orbitan otras estrellas que no son el Sol, son los objetos profundos en tamaño. Entonces tienen los exoplanetas, después las estrellas, que están más allá del sistema solar, que varían en tamaño. Por ejemplo, están las estrellas que son más antiguas, que son más frías, esas son las rojas. Cuando uno ve una estrella roja, significa que es más antigua y más fría, no como lo que se cree. Porque, por ejemplo, uno cuando ve una llama, ya sea un fósforo o en lo que es una cocina,
Por ejemplo, cuando tiene poco combustible, más que nada gas, se va anaranjando, pero se ve y se va como dispersando más la temperatura. En cambio, si es más azul es porque hay mayor flujo y más temperatura. Las estrellas que son más azules, más brillantes, más claras, son más jóvenes y esas tienen mayor temperatura. El Sol está una estrella intermedia, por ende, es como el grado, está como a mitad de su vida entre lo que son las cosas. De ahí vienen lo que son las nebulosas, que son masas que hay en el espacio de distintos materiales. Por lo general lo que son gases, polvo y otros elementos que hay en un espacio tal, y con eso me refiero a una ubicación, porque esas son producto principalmente de muerte de estrellas. Porque cuando una estrella muere, expulsa todo lo que son sus contenidos hacia afuera y se puede formar una nebulosa. De ahí, con todas las cosas que hay, se pueden formar más estrellas dentro de la nebulosa. De ahí, por ejemplo, están lo que son los cúmulos y supercúmulos que se llama, que son zonas dentro de una nebulosa o no, porque no necesariamente son nebulosas, donde se forman muchas estrellas. Entonces, por ejemplo, en lo que son visibles, las más visibles, está la famosa constelación, eso es otro tema que me faltó ver. Las constelaciones, que son grupos de estrellas que representan figuras imaginarias. Por ejemplo, más que nada de historias y mitología antigua. Que esos son más que nada armados por nosotros en la Tierra. Porque son formas de más que nada catalogarla en un área específica. Porque las constelaciones como tal en el espacio no es que existan muchas. Por ejemplo, Orión, lo que es el cinturón, las tres estrellas juntas, tres Marías, como se le conoce aquí en Chile, tres Reyes Magos en España y así. Por ejemplo, bueno, por más que nosotros lo veamos como una línea de estrella, no es que sea una línea precisa, sino que, por ejemplo, una de las tres está más al fondo, otra más al frente, una entre medio, así va a cambiar. Entonces, lo usamos más que nada como para ubicarnos. Dentro de lo que es el cinturón, está la zona que se conoce como las tres chepas, que son como tres estrellas más difusas que se ven, que en realidad ahí hay una nebulosa, que se puede ver incluso a veces a simple vista, que es como una pequeña nube que hay, bien bien dispersan cerca de del cinturón, que ahí es donde se forman montones de estrellas. Y eso se puede ver con un telescopio, por ejemplo. Muy bonito, por cierto, entre otras cosas. Y de ahí ya están los distintos tipos de nebulosas, algunas se pueden ver y no. Y ahí ya pasa a lo que son más amplios, son las galaxias. Eso ya es un tema más complicado en sí, porque las galaxias son conjuntos gigantes de estrellas y nebulosas. El tema es que por lo general, número uno, son demasiado grandes, número dos, están muy lejos. Por ejemplo, lo que vemos en un cielo totalmente despejado, oscuro de noche, si uno mira así y ve como la franja que tenemos de estrellas, se va a ver como una zona como media nubosa, que esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero como estamos adentro en los brazos, porque es como una espiral, no la podemos ver entera de fuera. Y como justo la parte que tenemos tiene como más que nada polvo entre estrellas, parece ser como más nubloso. Ahí alrededor de nosotros tenemos dos galaxias satelitales que se llaman, que son que nos orbitan la nuestra, son las nubes de Magallanes, la mayor y la menor. Por ejemplo, uno, por ejemplo, estando en una zona, por ejemplo, rural, aparte de no tener contaminación lumínica y teniendo la suerte que esté despejado dependiendo de la ocasión, aparte de ver la Vía Láctea, se pueden ver como que fueran como nebulosas, así como formas como nubosas, relativamente grandes, que hay, pero esas en realidad son galaxias que orbitan fuera de la nuestra, pero bien cerca. Entonces, eso ya es interesante, porque una cosa es ver, por ejemplo, estrellas que hay alrededor, o nebulosas que hay a otro grado, pero ya ver galaxias, incluso a simple vista, porque las nubes Magallanes se pueden ver a ojo, a lo mejor no con todo el detalle, obviamente, pero con un telescopio se pueden ir viendo en detalle. Entonces, ya es increíble poder ver eso. Y nuestra propia galaxia como tal que se ve como en forma lineal. De ahí la otra que está más cerca es Andrómeda, pero eso se capta, por ejemplo, con telescopio, más que nada por la distancia en algún momento del año. Y los telescopios tampoco es que la vean tan bien, entonces igual es como complicado. Eso es como lo que son más cuerpos de espacio profundo en general. Qué bien, Pedro. Apasionante e intrigante el estudio del universo. Mira, acá tenemos una pregunta del profesor Pablo Ramírez y que nos dice, si en un futuro tuvieras la posibilidad de decidir un viaje tripulado por humanos dentro del sistema solar para hacer estudios profundos que sirvan a la humanidad, ¿qué cuerpo del sistema solar elegirías y por qué? Bueno,
cabe notar que entre la pregunta hacer la excepción. Que no sea Marte, porque obvio, si ya está más que planificado y es súper cliché en todo Claro. caso. Bueno, para empezar, aunque no lo he visto en todo caso, vamos a hacer la excepción, la Luna, que es lo más cerca, para hacer la práctica en sí de misiones con personas. De ahí ya, bueno, los planetas interiores, Venus ya es imposible por las condiciones que hay adentro. Mercurio está muy cerca del Sol, las temperaturas son extremas. En un lado, en el otro son muy frías, no tienen atmósfera, es un lío absoluto, entonces no tiene mucho provecho. De ahí lo otro sería, por ejemplo, bueno, Marte ya lo tenemos excepción, porque ese es un tema propio. Podría, por ejemplo, ser el cinturón de asteroides, más que nada Ceres, que el planeta que hay allí, por ejemplo, para hacer exploración dentro del cinturón, por ejemplo, para las asteroides grandes como Vesta y otros. Y de ahí, por ejemplo, para sacar lo que son recursos para impulsarse más a profundidad. De ahí ya ir más que nada las lunas planetas gaseosos. Planetas gaseosos como tal no se puede porque no tienen superficie. Son más que nada atmósfera y después el núcleo. Entonces, obviamente son muy complicados y como no sé, no hay lugar donde rezar, sería básicamente un suicidio entrar en uno de ellos. De ahí las lunas son mejores. En lo que a Júpiter respecta, podría ser, por ejemplo, una que en términos de exploración humana, por lo menos sería bastante buena, sería Calisto. Perdón. No, que, ¿cómo se llama? Calisto, que es la segunda más grande de Júpiter, no, la tercera más grande del sistema solar y segunda más grande en lo que respecta a Júpiter. Esa, por ejemplo, es una luna más que nada rocosa, con muchas cantidades de cráteres de impacto, por ende hay muchos lugares donde revisar por los distintos tipos de altitudes o niveles, qué sé yo. Aparte tiene superficie montañosa y hartas zonas de minerales. Entonces eso ya es una luna interesante. Y lo bueno que tiene dentro de lo que son las lunas de Júpiter es que es la más alejada y por ende se puede ver Júpiter en su totalidad, más que por ejemplo sobre una parte, ¿sí? Y también está más alejada de la radiación, porque Júpiter como planeta gaseoso emana mucha radiación. Por ejemplo, las ondas que hay allí, la que está actualmente, la que es Juno, está teniendo problemas. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, la cámara empezó a registrar algunos cuantos fallos por los mismos, por los que se va deteriorando el instrumento con la radiación. Entonces, Calisto, aparte de ser rocosa y bastante grande, bueno, sería más fácil de aterrizar y estar allá. Tiene la suerte de no recibir recibir casi nada de radiación como otras lunas. La otra sería, por ejemplo, Ganímedes, que es la más grande del sistema solar y al mismo tiempo la más grande de Júpiter. Que esa, por ejemplo, es más que nada hielo, a lo mejor no tanto como Europa, pero sí hielo principalmente, en la superficie por lo menos. Esa lo que tiene es que aparte de ser la más grande, tiene una suerte de atmósfera, a lo mejor es muy poco densa, pero supone que tiene oxígeno. O sea, por ejemplo, se podría sacar extraer, no, a lo mejor no respirar, porque obviamente apenas está, solamente sería básicamente asfixiarse, pero se podría extraer eso, procesarlo y usarlo para lo que son las cápsulas o los trajes. De ahí, bueno, aunque está bien hacia adentro en lo que respecta a Júpiter, con la radiación podría ser un tema, pero cubriendo a lo mejor con los mismos materiales que ofrece la superficie o con elementos que se van a desarrollar más adelante, se podría cubrir eso y explorar más que nada. Europa, que es la que más interés tiene hasta ahora de Júpiter, por lo menos, lo que discutían de nada, lo que son los hielos, los geysers, la posibilidad de vida, bien entretenida. De ella la otra grande de Júpiter es Io. Pero el problema que tiene Io es que, aparte, obviamente no tiene atmósfera como la gran mayoría, tiene muchos volcanes. Io es el cuerpo con uno de los cuerpos con mayor actividad volcánica en el sistema solar. Incluso tiene más volcanes activos que la Tierra. El tema es que esos volcanes, por lo general, como están en erupción constante y no tener atmósfera y necesitan la gravedad ser menor allá, salen disparados lo que son los restos de magma y otros hacia el espacio y después van cayendo sobre la misma luna. Entonces eso, por ejemplo, podría ser un peligro, primero porque podrían llegar cosas hacia cualquier asentamiento, lo que son las temperaturas, las humaredas, que sean, entonces igual no es muy conveniente. De ahí ya lo que es Saturno, que es el otro interesante en este ámbito. Titán, como mencionamos, la atmósfera, los líquidos, etcétera. A lo mejor distintas lunas rocosas que hay, porque son varias, entonces no es que quiera mencionar muchas. Más que nada para ver lo que son geología y mejor extracción de recursos. Encelado, más que nada por las posibilidades de vida. Y eso es como el entorno alrededor de Saturno. De ahí hacia afuera sería más que nada para hacer actividades de geología
y más que en extracción de minerales. Por ejemplo, Urano tiene dentro de lo que son sus lunas esféricas, rocosas, son más que nada con distintas características geológicas bien interesantes. Entonces, eso es entretenido porque se pueden obtener muchos datos de formación y qué sé yo, y más que nada recursos. Y Neptuno ya ahí no es muy viable, porque tiene una luna esférica que es Tritón, que a veces se puede mandar una sonda reutilizable, me refiero a que va a ir de distintas puntas allá mismo. El problema es que en unos cuantos miles de años, por lo que la órbita que tiene va a ser colapsada por Neptuno. Básicamente la va a acercar mucho y por su gravedad la va a destrozar. A lo mejor los restos van a ir a Neptuno o se va a formar un anillo. Y el resto de lunas son más que nada rocosas, no son esféricas, entonces no hay mucho conveniente. Esa es la exploración del sistema solar con personas, más que nada, los sitios, más allá de Marte. Genial, Pedro, excelente. Mira, y ya para ir terminando esta entrevista que ha estado muy interesante, ha estado muy genial, cuéntanos por qué crees tú, en lo personal, que es importante divulgar ciencia en la sociedad y específicamente divulgar astronomía. Bueno, en lo que Chile respecta, las ciencias son muy importantes, especial la astronomía, ya que, por ejemplo, haciendo un dato estadístico, la mayoría de estudiantes a nivel superior, universitario, se centran más que nada en lo mejor en lo que es matemática, y a lo mejor más que nada lenguaje, así como temas de literatura o de la lengua castellana en sí, o a veces historia, pero ciencias por lo general no dominan mucho. Y eso ya es un problema porque, por ejemplo, a lo mejor no todas las carreras requieren tal nivel científico, por ejemplo, un tema de cultura general o de aplicación de las mismas, por ejemplo, por dar un ejemplo, química, para lo que son manejos de componentes de AC u otro, o por ejemplo lo que física para distintas cosas. Entonces se pueden usar en distintos ámbitos de esas ciencias, pero lo que pasa es que los estudiantes mejor no tienen eso como enfoque, más que nada por cómo se pasan los contenidos en nuestro sistema educacional. Entonces una cosa sería reforzarlas primero para que si es que llegan a estudiar carreras de ese índole, puedan tener mayor dominio de los temas propios y al mismo tiempo, aparte de tener más cultura general, poder aplicarla de forma más fácil. Y otra importante que es la astronomía, propia de Chile, es que nosotros como Chile tenemos la facultad de tener uno de los mejores cielos del mundo. Ya que, por ejemplo, antes, para lo que era instalar telescopios internacionales, por ejemplo, había montones en el hemisferio norte que después en el tiempo las que son construcción de ciudades y cosas empezaron a quedar obsoletos, más encima por el avance tecnológico también. Entonces ahí tienen que empezar a moverse a otros lados. Por ejemplo, lo que es el radiotelescopio ALMA, el que está en Atacama, que es un proyecto que lo que pasa es el Estado chileno pasa el terreno donde se va a instalar, se ha instalado, pero por 50 años. Entonces, entre los próximos 50 años, desde la construcción hasta que termine, es lo que se tiene que usar para investigar con lo que hay. Entonces, por ejemplo, la gracia que tiene es que como nosotros prestamos lo que es el terreno, eh, hemos pedido, por obvias razones, para nuestro desarrollo científico, lo que es el 10% del tiempo de observación total. Entonces, por ejemplo, un astrónomo que sea de acá de Chile, si tiene que hacer un estudio relacionado con las observaciones los telescopios de ALMA, puede postular al 10% de observación, turnado a lo mejor, turnado aparte de lo que son internacionales, con otros que estén en el país usando esos tiempos. Lo otro también es, como decía, tenemos uno de los mejores cielos por nuestra ubicación. Por lo general, lo que es el norte de Chile, donde están ¿cómo se llama? Los centros astronómicos, es una zona cerca del ecuador terrestre. Pero curiosamente, alrededor de lo que es el ecuador, ya sea tanto en América como en distintos continentes, eh, lo que suele pasar es que suele haber mucha humedad en la atmósfera. Y eso ayuda a generar nubes y otras cosas. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener lo que es el desierto y la altitud, pero eso es por algo muy específico, porque las corrientes de aire de la atmósfera que pasan por ahí se tienen las características de ser más áridas, más secas, primero más que nada por lo que es, aparte de lo que es altura y la cordillera, que es importante, porque el Pacífico, a lo mejor como es, el mismo nombre implica, un mar bastante tranquilo, a lo mejor no tiene tanta humedad que envíe o tantos vientos fuertes. En cambio el Atlántico, que está al otro lado, ese sí tiene vientos muy húmedos que se desplazan a través del continente. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener la cordillera. Entonces, por ejemplo, lo que pasa el Atlántico, con todo el aire húmedo y de menor temperatura por Argentina, llega a lo que es las cumbres de la cordillera y tiene que empezar a subir. Pero como se va enfriando, se condensa y cae.
Entonces no alcanza a llegar al otro lado. Como acá es más árido también, tampoco es que se vaya a formar mucho tampoco. Y la otra tenemos el anticiclón del Pacífico, que es una zona de alta presión de atmósfera que ayuda a generar distintos vientos que ayudan a limpiar lo que son las zonas con nube y qué sé yo. Por ejemplo, hay hartas fotos del espacio donde se muestra el norte, aparte con todo el desierto que hay, por eso mismo, por las condiciones que se dan, aparte de estar súper despejado, tiene bastantes terrenos que se pueden utilizar para lo que es la observación, tomando en cuenta todos los pueblos que han tenido sus cosmovisiones allá. Y por ejemplo, antes para lo que era la construcción del radiotelescopio ALMA como complejo en sí, lo que era Europa, Estados Unidos y otros que, que son los que tienen la propiedad sobre lo que es el desarrollo y las tecnologías son allá, tenían dos opciones. Una que era Chile, acá en Sudamérica, por las condiciones que tenemos, y otra que era en África, que es el país de Namibia, se llama, que dentro de lo que son capacidades de observación, muy similar a nosotros. El problema es que Namibia, por su posición dentro de lo que es de África, tiene múltiples grupos étnicos propios de allá, de lo que es la zona, que por lo general no son muy ávidos entre sí, no es que se llevan muy bien, se pueden haber conflictos en cualquier momento. Y lo otro es que por las condiciones, tanto económicas como de relaciones entre la región, de los que son países en África, ¿sí yo? Lo que es poder gubernamental tampoco es muy estable. Así que, por ejemplo, si hubiesen elegido instalar allá, hubiera sido bueno porque capacidad de observación, pero al mismo tiempo sí hubiera sido un peligro, porque imagínense todo el costo que es poner lo que son los instrumentos, el complejo ALMA que tenemos allá, en lo que es en Namibia, África. Entonces, a pesar de las condiciones, por como dijimos, puede haber un problema, porque quién dice que a lo mejor no va a haber algún conflicto interno y van a llegar, por ejemplo, algún grupo paramilitar o propio del ejército y va a destruir todas las instalaciones, a lo mejor matar al personal científico y al mismo tiempo perder toda esa inversión. Entonces, más que nada por los factores de estabilidad política y economía, decidieron hacerlo aquí en Chile. Y es por eso que se han empezado a instalar más aquí. No, y aparte que históricamente hemos tenido bastantes observatorios útiles, tanto visuales como de otros. Y por ejemplo, lo que son visuales, se van a construir los dos más grandes de la historia, que son el EELT, que es uno visual, que tiene el nombre de Vera Rubin, que es una astrofísica muy importante en lo que es la historia de la ciencia de la astronomía. Y también está el telescopio gigante de Magallanes, que es uno también óptico, que eso es la gracia que tiene, que usa en vez de usar un solo espejo por telescopio, usan un telescopio titánico colosal, que usa varios espejos gigantes, primero para tener mayor amplitud para observar cosas, y segundo para tener un mayor alcance. La gracia que tienen es que aparte de las capacidades visuales, por ejemplo, aportan a lo que sería que el hemisferio sur tendría el 70%, en especial Chile, de la observación astronómica de todo el planeta. Y lo otro es que, por ejemplo, decimos que el gigante Magallanes, que es uno de los dos telescopios, la gracia que tiene es que está haciendo convenios con compañías tecnológicas como Google y otros. Entonces, la gracia que tienen es que, por ejemplo, por el alcance que tienen, pueden recorrer todo lo que es el cielo nocturno en 3 noches, en detalle completo. Entonces, están haciendo esos convenios para armar una red, una plataforma, como decían de con lo que son ingeniería informática y otros, para almacenar todos esos datos y distribuirlos en Internet, para que tanto eh, gente civil normal que tenga interés pueda acceder a esos datos y investigar sobre el universo, o también para que astrónomos o científicos que se dedican al tema puedan ver, por ejemplo, una área específica, si están siguiendo un objeto, y sé yo, y acceder a esos datos. Entonces, claro, es importante tener lo que es educación científica, primero para aprovechar las capacidades realmente que tenemos, y segundo para aportar lo que es la ciencia como tal, a nivel de humanidad también. Porque quien dice que de aquí en Chile no van a haber científicos que van a hacer un descubrimiento importante o alguna revolución en lo que son ambientes tecnológicos y todo eso. Entonces, aparte de lo que se desarrolla en la ciencia, también aplicar otras carreras, pero a favor de las ciencias, como mencioné, lo que son ingenierías y otros. Excelente, Pedro. Muy interesante. Estamos terminando este programa. Queremos darte las gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo. También invitar a las personas que han estado en la transmisión y que nos han escuchado a que sigan las redes de Astronomía San Fernando en Instagram, en Facebook. También que sigan a nuestros amigos de Astroturismo Sagitario
y a nuestro amigo Desierto Arte que nos han estado escuchando el día de hoy. Así que Pedro, un gran abrazo y muchas gracias por haber venido el día de hoy. Ha Espero sido un que gustazo nos total, encontremos me en una siento próxima. bastante alegre, sí, lo mismo, pero nos vemos en la próxima, no solo por hablar nosotros como miembros de la comunidad científica, astronómica y otros, sino también para ayudar a difundir y mostrar la capacidad de mi casa, la juventud, en todo esto. Entonces, aparte de agradecerte a ti y a la radio por darme la oportunidad, quiero agradecerle a todas las personas que están viendo, porque también nos ayudan a difundir y al mismo tiempo pueden aprender. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.